Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Este fanfic le pertenece a Scarface 101. Capítulo 11. Misión cumplida. A bordo de cierto yate de Gato, Zabuza fingía estar inconsciente en su prisión. Hasta el momento, el magnate corrupto lo había dejado en paz, salvo por alguna que otra burla. Supuso que el magnate quería esperar a que despertara antes de usar la tortura física. Podía oír las voces de Gato y sus guardaespaldas hablando desde la cubierta. Por lo que oía, parecía que admiraban el humo que se elevaba desde los muelles, creyendo que el constructor de puentes y su protección estaban siendo masacrados tras una valiente pero inútil resistencia. Claramente, subestimaron a qué se enfrentaban. Era el momento perfecto para hacer su propia jugada y finalmente hacerle pagar a ese cabrón por su traición. Y hablando de eso, esos idiotas ni siquiera se molestaron en esposarlo. Menudo error de novato. Diablos. Ni siquiera se molestaron en registrarlo a fondo. El demonio de Kiri se levantó, crujió el cuello para soltarse y luego sacó el tacón de sus sandalias shinobi, donde guardaba un juego de ganzúas. Un truco bastante común entre los shinobi. Nunca se sabe cuándo un buen juego de ganzúas puede ser útil para infiltrarse o para una huida rápida. Hace tiempo que no hago esto, murmuró Zabuza mientras empezaba a trabajar en la cerradura de su prisión, que resultó ser una jaula. Probablemente la idea de Raiga o Gato de hacerle una broma pesada, atrapándolo como a un animal. Forzar cerraduras no era su fuerte, pero podía con las cerraduras básicas, y esta no era precisamente de las más sofisticadas ni difíciles de forzar. Tras unos instantes, la cerradura se abrió con un clic, lo que provocó un gruñido de satisfacción del espadachín al salir de su jaula. Encontró su fiel espada del verdugo en un sofá cercano, lo que sugería que su antiguo colega la había olvidado. No era de extrañar, ya que no encajaba con el estilo de lucha de Raiga. La espada del verdugo requería cierta fuerza física para sacarle el máximo provecho. Tomó su espada característica y salió a la cubierta. Encontró a Gato y a sus guardaespaldas afuera, con el magnate bebiendo un vaso de una bebida carísima. Está bastante tranquilo por ahí. Debe de estar apaciguándose, murmuró uno de los guardaespaldas, apoyado en la barandilla con aire relajado. Ah. Nuestros nuevos amigos deberían informar en cualquier momento. Gato habló con seguridad, sin saber que la ayuda que había solicitado había fracasado estrepitosamente. Zabuza se acercó lentamente por detrás, con los ojos entrecerrados, alzó su espada rota y la descargó sobre el cráneo del primer guardaespaldas, partiéndole la cabeza en dos. El segundo guardaespaldas se giró e intentó desenvainar su espada, pero el demonio de Kiri agarró a su siguiente víctima por el cuello y apretó con fuerza, aplastándole la tráquea antes de arrojar el cuerpo sin vida al agua. Aunque aún no se había recuperado del todo, aún estaba en condiciones de acabar con cucarachas como esos dos idiotas. Hola Gato. ¿Va bien el negocio? Preguntó el shinobi renegado con sarcasmo, con una vena palpitante en la frente. El magnate se quedó boquiabierto al dejar caer su vaso, que se hizo añicos en el suelo. El olor amoníaco llenó el aire mientras el hombre bajito perdía el control de la vejiga aterrorizado. Se tomó un momento para inspeccionar su espada y descubrió que comenzaba a sanar gracias a la sangre que absorbía y sigue absorbiendo de su última víctima. ZZ Zabuza. Espera, no me mates. Aún podemos arreglar esto. Se supone que Raiga es un debilucho comparado contigo, ¿verdad? Raiga me obligó a traicionarte. Amenazó con enterrarme y. Gato intentó explicar, pero el espadachín lo silenció con una fuerte bofetada de revés. Cállate. Ya no tienes más opciones, Gato. No queda nadie a quien sobornar, manipular, explotar ni traicionar. El espadachín declaró sin rodeos que no le interesaba escuchar los llantos y balbuceos del magnate. Ahora, ¿cómo debería empezar a descuartizar al hombre bajito? ¿Empezar por arriba? ¿Por abajo? ¿Por los lados? Por favor. Escúchame. Puedo pagarte 25 millones. Ahora mismo. Lo tengo en la caja fuerte. Puedes quedártelo todo.
Solo no me mates. Suplicó el magnate mientras lágrimas y mocos le corrían por la cara. ¡Qué espectáculo tan patético! Nada irritaba más al demonio de Kiri que la gente que suplicaba por su vida como un simple gusano. El hombre bajito señaló con mano temblorosa una caja fuerte cercana que sobresalía de la pared. 25 millones. No era precisamente calderilla. Estaría bien tener esa cantidad para empezar de cero. Probablemente podría descifrarla con un poco de tiempo y paciencia, pero no estaba de humor. De acuerdo. Ábreme esa caja fuerte y no morirás por mi espada. Prometió y empujó bruscamente al magnate al suelo frente a la caja fuerte de pared. Gato se incorporó rápidamente con el brazo sano y luego comenzó a girar frenéticamente el dial de combinación para abrir la caja fuerte lo antes posible. Tras unos instantes, la cerradura se abrió con un clic audible, lo que llevó al magnate a tirar de la manija y abrir la puerta, revelando el contenido de la caja fuerte. Efectivo. Dinero en efectivo. Montón. Zabuza miró las pilas de dinero y dio un gruñido de satisfacción, y luego levantó el pie y pisó con fuerza la pierna de Gato. El hueso se rompió con un fuerte chasquido que hizo que el magnate naviero gritara de dolor. Listo. Ahora no irás a ninguna parte rápidamente. El espadachín habló mientras agarraba a Gato por el pelo y comenzaba a arrastrarlo hacia la jaula donde él mismo había estado previamente encarcelado. Alto. Alto. Zabuza. Prometiste soltarme. Gritó el magnate con una mezcla de dolor e indignación mientras intentaba liberarse del agarre del shinobi renegado, pero sin éxito. ¿En serio? No recuerdo haber prometido soltarte. Solo prometí que no morirías bajo mi espada. Eso me recuerda, me pregunto qué te hará la gente de Wave cuando te claven las garras. Supongo que tendrán una revancha muy seria contigo. La justicia popular puede ser bastante brutal. Zabuza respondió con frialdad mientras arrojaba al magnate a la jaula y cerraba la puerta de golpe antes de cerrar la cerradura con un clic. Tras ser encerrado, Gato profirió una serie de maldiciones y amenazas de muerte, poniéndose rojo de ira. El espadachín no les prestó atención, completamente aturdido y sin interés en las nimiedades de los muertos. Ya lo había oído todo antes. Pagarás por esto. Te mataré. ¿Tienes idea de quién soy? Conozco gente. Gente importante. Frases como esa, una y otra vez. Para el demonio de Kiri, no era más que estática y ruido blanco. Ahora sí, era hora de tomar el control del barco y navegar hacia los muelles de Wave. Tenía ganas de ver a Gato destrozado por una turba furiosa. En otra parte, Artoria permanecía sentada en silencio con las manos apoyadas en el pomo de Excalibur. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera en un estado de meditación. Todo había permanecido en silencio desde que ella y sus protegidos se habían atrincherado y sellado en su escondite, sobre todo porque el lugar había sido insonorizado para que Inari no tuviera que oír los gritos de los moribundos. Debe ser bastante aburrido para ti estar encerrado así y tener que cuidarnos, dijo Tazuna con simpatía, presintiendo que el rey de los caballeros preferiría luchar junto a sus camaradas. Mi maestro me encomendó una tarea. Por ello, me aseguraré de que se cumpla, por mundana o monótona que sea. Ese es mi deber como sirviente. Respondió con naturalidad, como si fuera la idea más simple del mundo. Vaya. ¿Te tomas tu trabajo en serio? ¿Es por el contrato? Lo que no entiendo es que he visto a ese chico Naruto contratar a 3 de ustedes casi seguidos, pero no veo qué sacas tú de ello. Tú haces lo que él dice, Tamamu cocina para él, ustedes lo protegen, etc. Me parece que él sale ganando, cuestionó Tazuna, preguntándose cómo se beneficiaban los servants del contrato. Diría que depende del sirviente. Dependiendo de a quién le preguntes, podrías obtener una respuesta diferente. Algunos nos conformaríamos con tener la oportunidad de quedarnos en el reino mortal mientras dure nuestro contrato. Otros podrían hacerlo en busca de nuevas emociones, nuevas aventuras, la oportunidad de poner a prueba sus habilidades. No hay una respuesta definitiva. Por mi parte, no, da igual. No importa. Respondió Artoria, interrumpiéndose al final. Parecía que quería decir algo, pero decidió no hacerlo. El constructor de puentes decidió no insistir en el tema, ya que no era asunto suyo.
Si su guardaespaldas actual no quería hablar de sus propios deseos, no se atrevería a insistir. La batalla ha terminado, declaró la monarca sin rodeos mientras abría los ojos lentamente. El cliente y su familia parecían un poco confundidos, pues la insonorización que Tamamo amablemente implementó bloqueaba los sonidos de la lucha. Ni siquiera oyeron las explosiones del exterior. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Tsunami levantando una ceja, preguntándose cómo el caballero estaba tan seguro. Lo sé. Fue todo lo que Artoria dijo con tono firme. Tenía experiencia en la guerra. Tuvo que derrotar a numerosos señores de la guerra al principio de su reinado y ascender al poder para unificar las tierras y formar Camelot, y, por supuesto, estuvo aquella batalla final y fatal contra Mordred. En cualquier caso, bastaba con decir que, gracias a su propia experiencia e instintos, desarrolló un cierto sentido de la batalla. Antes de que sus protegidos pudieran preguntarle cómo lo sabía, las puertas se abrieron, revelando la figura de Musashi, con una sonrisa casi de tiburón en el rostro, mientras los saludaba con un gesto de 2 dedos. Hola. Ya terminamos aquí. Están todos a salvo. Maldita sea. ¿Ya los mataste a todos?, preguntó Tazuna con asombro, aunque, debería sorprenderse. Musashi por sí sola era suficiente para derrotar a gente como Sabusa, sin contar la interferencia de cierto falso Anbu. Los cabecillas escaparon. Raiga y un tal Suyen. Kakashi simplemente arrastró a ese mocoso de Sasuke por la oreja después de que el joven maestro impidiera que Luchia persiguiera imprudentemente a ese tal Raiga. Honestamente, no entiendo por qué se molestó en salvar a ese creído. Si tanto deseaba morir, debería haberlo dejado, respondió la Santa de la Espada mientras se limpiaba una oreja con el meñique. ¿Importa el razonamiento del joven amo? Es solo mi opinión, y sé que soy la más reciente incorporación a sus sirvientes, pero independientemente de lo que sienta por ese chico Sasuke, aún conserva cierto sentido del honor. Artori habló, aportando su granito de arena, consciente de que su nuevo amo era una buena persona en el fondo. Quizás. El Bouya sí que tiene debilidad por el juego limpio. Pero tengo que preguntar, ¿cuántas oportunidades tendrá Sasuke antes de que se meta en problemas y acabe asfixiándose, por así decirlo?, preguntó Musashi retóricamente, a lo que la caballero rubia no respondió, ya que la seguridad de Sasuke no significaba nada para ella. Su propia arrogancia algún día sería su perdición, sobre todo cuando no hay nadie cerca que lo salve de sí mismo. Irrelevante, murmuró Artoria mientras salía con el constructor de puentes a cuestas. Tsunami y Nari también los siguieron, pero el santo de la espada los detuvo. Disculpen, pero quizás quieran esperar aquí un poco más. Hay un desastre ahí fuera. Musashi habló en tono de advertencia, lo que le valió un asentimiento a la peli azul, ya que no quería que Inari sufriera más traumas. Después de todo, ver sangre y vísceras podría recordarle el trágico asesinato de Kaisa. Intentaremos limpiarlo todo lo antes posible. Vuelvo en un rato. La espadachina les tranquilizó antes de encerrar a madre e hijo en su escondite. Tazuna parpadeó varias veces mientras contemplaba el panorama que se extendía ante él. Cadáveres y charcos de sangre hasta donde alcanzaba la vista. El olor a sangre, orina y heces era muy intenso en el aire. Si algo de lo que la gente nunca habla cuando se trata de guerra, es del olor, murmuró Artoria con un suspiro de cansancio, pues le resultaba demasiado familiar. El propio constructor de puentes hizo una mueca. Había visto la muerte en persona, tras presenciar el brutal asesinato de su difunto yerno, el héroe local Kaisa. En este caso, sin embargo, le reconfortaba saber que las víctimas eran ayudantes contratados por Gato. Aún así, seguía siendo un espectáculo espantoso. Vio numerosos duplicados de cierta rubia patilluda, ayudando a recoger los cuerpos de los muertos, y llevándolos a algún lugar para ser enterrados. Sakura y los demás servants ayudaban a lavar la sangre con mangueras, permitiendo que el líquido carmesí fluyera hacia los desagües cercanos o al océano, donde desapareció. Sasuke se vio obligado a realizar la tarea más difícil. Recoger los restos del difunto, usando una escoba y un recogedor, entre otras cosas, y depositarlos en un cubo de basura para su probable incineración, todo bajo la atenta mirada del ninja copiador.
¿Crees que esos tipos volverán? Sakura le preguntó al Jonin enmascarado, quien se giró en su dirección y negó con la cabeza. ¿Suyen y Raiga? Lo dudo mucho. Creo que Suyen huirá y se esconderá, tal vez intente formar una nueva banda para perseguir sus objetivos. En cuanto a Raiga, suponiendo que esta fuera una misión no autorizada, que estoy seguro de que lo fue, nuestro espadachín perdido probablemente se convertirá en un ninja rebelde en lugar de regresar a casa para enfrentarse al Mizukage. Por lo que he oído, no tolera el fracaso, explicó Kakashi, ganándose un pequeño suspiro de alivio de Aruno. Tasuna aprovechó este momento para dar un paso al frente y decir: aprecio profundamente todo lo que han hecho hasta ahora. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es la gravedad de los daños en los muelles y qué planean hacer con Gato? Ante las preguntas del cliente, Aqua apareció tras él tras disipar lo que le quedaba de hielo, el cual usó para acorralar al shinobi enemigo. Te alegrará saber que la mayor parte del daño está en el perímetro. Debería ser una solución rápida. También hay algunas quemaduras donde Lucia lanzó su jutsu de fuego, pero el daño es principalmente superficial. En cuanto a Gato, creo firmemente que es un problema que se solucionará solo. El constructor de puentes levantó una ceja y estaba a punto de preguntarle al usuario de hielo el significado exacto, pero fue interrumpido por el sonido de Lucia quejándose ruidosamente. ¿Qué diablos le pasó a este? Todos se giraron y encontraron al chico de cabello negro azabache, agachado, recogiendo los restos de cierta kunoichi rebelde, más específicamente de la difunta Izami. Oh, esa era nuestra. Matamos a la mujer malvada. La descuartizamos de maravilla. Intervino Yap con un tono alegre, provocando que todos la miraran, excepto su amo y sus compañeros sirvientes. ¿Cortarla en pedazos? Más bien aniquilarla, murmuró Aku con voz inexpresiva. Ni siquiera Sabusa era tan descuidado con sus asesinatos. Ni siquiera con sus trabajos más descuidados. Por otro lado, esta era una forma bastante definitiva de asegurar la muerte del objetivo. Se llama Jack el Destripador por una razón, dijo Naruto sin rodeos, mientras acariciaba suavemente la cabeza de la sirvienta de la clase asesina como si fuera una mascota, lo que hizo que la chica de cabello plateado sonriera felizmente ante el gesto. Esa mujer también era rara. Dijo que lo hacía por una botella de agua. Jack habló con indiferencia, y sus palabras provocaron expresiones de confusión en todos. ¿Agua? Eso es, no lo entiendo. ¿Todo esto por agua? Preguntó Tasuna rascándose la cabeza. Si fuera Asuna, probablemente tendría más sentido, pero estaba completamente desconcertado. Sí. Raro, ¿verdad? Dijo algo sobre el agua del héroe, respondió la asesina conceptual, y sus palabras ahora ayudaban a aclarar las palabras de la difunta Kunoichi. El agua del héroe. He oído hablar de ella. Es un tesoro nacional en Taki. Un tipo de agua muy rara que proviene del árbol gigante de su aldea y que solo se puede recolectar una vez cada 100 años. También se dice que tiene el poder de aumentar el chakra temporalmente, pero a costa de la longevidad. Kakashi habló mientras recordaba las historias que había oído sobre ella. Era casi seguro que Suyen y su pandilla buscaban el agua heroica de Taki. Trabajar para Gato probablemente era un preludio para ayudarlos a prepararse para la invasión de Taki. Barato, murmuró Naruto en voz baja, sin ningún interés en el agua del héroe, pues la consideraba una forma de poder falso. Claro que te hacía más fuerte, pero esa fuerza era temporal y, en última instancia, inútil. El Uchiha, sin embargo, escuchó con interés mientras se preguntaba si algo así podría ayudarlo a matar a Itachi. Si Suyen y su pandilla lo querían, significaba que era auténtico y excepcionalmente valioso, y que además desbloqueaba las invocaciones poco cooperativas del Doge, no necesitaba un contrato para usarlo. Bueno, eso ya no nos incumbe. En cualquier caso, buen trabajo. Todos hicieron bien su parte. En cuanto a ti, Sasuke, no creas que te vas a librar tan fácilmente.
Kakashi habló con una ceja fruncida, todavía enfadado con el Uchiha por abandonar su puesto y perseguir imprudentemente a un shinobi enemigo. El autoproclamado élite no dijo nada, pero miró fijamente al Cíclope y luego a la forma del Jinchuriki antes de refunfuñar una serie de maldiciones en voz baja, prometiendo en silencio que encontraría un medio para perseguir sus propios objetivos contra Itachi y obtener algo de venganza contra el equipo 7, que en su mente, actualmente lo estaba frenando y arrastrándolo hacia abajo. Drake le tocó la barbilla distraídamente y luego preguntó, «Oye, ¿soy solo yo, o alguien más tiene la persistente sensación de que hemos olvidado algo?» Ante su pregunta, el grupo adquirió expresiones pensativas mientras intentaban recordar si habían olvidado algo, excepto Sasuke, que estaba meditando para sí mismo. Las etiquetas explosivas extra. Tengo clones recogiéndolas. Respondió Naruto mientras se rascaba la mejilla con un dedo, aunque su respuesta hizo que la corsaría negara con la cabeza. No. No es eso, murmuró, intentando recordar que se le había olvidado. Los matones encerrados en el economato siguen encerrados hasta que estemos listos para encargarnos de ellos y entregarlos al país de las olas. Respondió Tamamo mientras se limaba las uñas y delegaba la tarea de operar una manguera a un par de duplicados de Shikigami. No. Tampoco era eso, murmuró Drake con cierta frustración. Odiaba esa maldita sensación de haber olvidado algo y la aparente incapacidad de recordar qué era. Si es importante, lo recordarás, dijo Musashi con una risita, lo que le valió un encogimiento de hombros despreocupado del famoso explorador. Quizás el ansiado recuerdo volvería más tarde, ya que pensar en él no la llevaba a ninguna parte. Se oyó el sonido de una bocina a lo lejos, lo que hizo que todos se volvieran en dirección al sonido y se dieran cuenta de que provenía del agua. Justo a tiempo, dijo Aku con una sonrisa cómplice, ya que era fácil adivinar quién venía. Oye, ¿no es ese el yate de gato? Preguntó Tazuna, aunque la pregunta iba dirigida más a él mismo, ya que recordaba vagamente haber visto el barco solo una vez, cuando el propio magnate llegó por primera vez a Wave Country hace algún tiempo. En cuestión de segundos, el yate se detuvo en uno de los muelles abiertos, y se echó un ancla para mantener el barco anclado, seguido de una pasarela que descendió hasta el muelle. Finalmente, apareció la figura de Zabuza Momochi con su espada atada a la espalda, casi restaurada, mientras arrastraba a cierto magnate por el pie. Hola. Te traje un regalo. Considéralo un pequeño agradecimiento por cuidar de Aku y lidiar con Raiga. El demonio de Kiri habló mientras arrojaba a Gato a los pies del equipo 7, mientras el magnate se aferraba a su pierna rota. Así que eres Gato, eres más bajo de lo que pensaba. ¿Estás sobrepasando tu altura o algo así?, preguntó el Uzumaki con una ceja levantada mientras señalaba el gran yate. Sus palabras provocaron una risita divertida en el grupo. Incluso Zabuza y Aku no pudieron evitar sonreír ante la pequeña puya. Gracias por traerlo. Estoy seguro de que la gente de Wave querrá ver a este pequeño bastardo castigado como es debido por todo lo que nos hizo. Tazuna habló mientras hacía una reverencia de agradecimiento al espadachín. No te preocupes. Simplemente no le perdones la vida ni nada de esa mierda pacifista. En fin, no hay resentimientos entre nosotros, ¿vale? No tenía nada personal contra ti. Solo era un trabajo. Además, ¿no hay más de ustedes que antes?, preguntó el espadachín de Kiri, ya que había algunas caras extra que no reconoció. Supongo que nunca tuvimos una presentación formal, ¿verdad? Intervino Kakashi con una sonrisa mientras comenzaba a presentar a todos. Ya saben quién soy y conocen a Musashi Miyamoto. También tenemos a Sakura Haruno, Sasuke Uchiha y, por supuesto, a Naruto Uzumaki. Además de Musashi, sus otras invocaciones son Tamamo no Mae, Jack el Destripador, Sir Francis Drake y, más recientemente, Artoria Pendragon, también conocido como el Rey Arturo. Ni siquiera voy a preguntar, murmuró Zabuza, pues sería un dolor de cabeza enorme preguntar sobre la naturaleza de la invocación del Uzumaki, y se sentó enseguida en una caja cercana con un bufido. El ninja copia se rió entre dientes mientras todos reanudaban sus tareas de limpieza, mientras un par de clones se llevaban a Gato y depositaban al magnate en una caja convenientemente abierta antes de cerrarla con clavos para evitar que huyera.
No es que llegara lejos con una pierna malherida, pero nunca se es demasiado precavido con una comadreja como él. El espadachín de Kiri miró entonces a Sasuke, quien estaba a punto de continuar con sus tareas a regañadientes. Observó la insignia del clan en la espalda del chico y murmuró: Gaki, eres un Uchiha, ¿verdad? ¿Tienes algún parentesco con Itachi Uchiha? Ante su pregunta, el autoproclamado vengador se animó de inmediato y se giró para encarar a Zabuza. ¿Sabes de mi hermano?, dijo Sasuke sorprendido, sin esperar escuchar el nombre de su hermano mayor salir de los labios de Zabuza. Principalmente por su reputación, y porque un antiguo colega mío trabaja con él, respondió el demonio de Kiri mientras se alisaba las vendas que le cubrían el rostro. El Uchiha estaba a punto de exigir más información, pero fue silenciado cuando Naruto accidentalmente pisó el pie del chico de cabello azabache, ya que sabía que su compañero de equipo podría hacer o decir algo que molestara u ofendiera al espadachín pícaro. ¿Sería tan amable de compartir lo que sabe?, preguntó el Uzumaki cortésmente, intrigado por la posibilidad de obtener información sobre Itachi y sus allegados. No sabía por qué, pero tenía el extraño presentimiento de que probablemente algún día se encontraría con el infame asesino del clan. Lo último que supe es que Itachi y mi antiguo camarada se unieron a un grupo llamado Akatsuki, respondió Zabuza, ganándose una ceja levantada del rubio. Ambos ignoraron al chico de cabello negro, que en ese momento saltaba sobre un pie mientras maldecía entre dientes. Nunca he oído hablar de ellos, admitió abiertamente, lo que provocó una carcajada en el espadachín. Si llevas bastante tiempo en el mundo shinobi, a veces oyes cosas. Akatsuki es un grupo mercenario compuesto por ninjas rebeldes de clase S y algunos son realmente desagradables. Itachi es uno, Orochimaru fue miembro durante un tiempo antes de separarse, y mi antiguo colega Kisame Oshigaki, según tengo entendido, actualmente forma equipo con Itachi, explicó Zabuza mientras se rascaba la nariz brevemente. Ese nombre me suena familiar, murmuró el Uzumaki al encontrar ese nombre en el libro de bingo que tenía en su poder y luego continuó hablando. Es miembro de los 7 espadachines de Kiri, como tú, ¿verdad?, preguntó, lo que le valió un gruñido de confirmación del demonio de Kiri. Sí. Kisame era un personaje único en su época. Un tipo realmente desagradable, incluso para nuestros estándares. Era infamemente conocido por matar a sus propios camaradas, para silenciarlos en lugar de arriesgarse a que los capturaran. También es conocido por poseer reservas de chakra increíblemente enormes, tanto que recibió el apodo de El Biju sin cola. Posee, además, la que quizás sea la espada más letal entre los espadachines, la Sameada. Una espada capaz de absorber el chakra de sus víctimas y aumentar el de quien la empuña. Es un maestro del ninjutsu de agua, así que ten cuidado de no ahogarte, explicó Zabuza con una mueca profunda. Esto hizo que el Uzumaki adoptara una pose pensativa. ¿Alguien así se alió con un asesino de clanes y maestro del Sharingan como Itachi? Eso resultó en una combinación bastante desagradable. ¿Algo más que puedas compartir?, preguntó el adolescente bigotudo, preguntándose cuál era el objetivo de Akatsuki. Itachi Uchiha, Kisame Oshigaki y, anteriormente, Orochimaru. Esos tipos son pesos pesados. Esta organización definitivamente no debe subestimarse. Quizás. Akatsuki es bastante reservado, pero se rumorea que han mostrado interés en los Jinchuriki de las distintas aldeas. El demonio de Kiri respondió, compartiendo lo poco que sabía de la organización. Esto hizo que Uzumaki se pusiera rígido, algo que Zabuza notó y le preguntó al adolescente bigotudo. ¿Eso significa algo para ti? Podría ser, respondió el Kyuubi Jinchuriki mientras se chupaba el interior de la mejilla. Ya veo. Fue todo lo que dijo el espadachín en tono seco, pues ahora tenía una idea de la verdadera naturaleza del Uzumaki. Konoha solo tenía un Big Move, el Kyuubi. Si este chico era el contenedor del zorro, entonces más le valía tener cuidado si Akatsuki venía a husmear. Un consejo, chico. No sé si has oído las historias, pero hace mucho tiempo, Madara era famoso por usar su Sharingan para manipular al Kyuubi no Kitsune. Tenlo en cuenta, susurró Zabuza, ya que no quería que cierto otro Uchiha lo oyera, dándole al rubio un consejo sutil pero valioso. El Uzumaki asintió, comprendiendo, al captar rápidamente la insinuación del demonio de Kiri.
Itachi era aclamado con frecuencia como un prodigio, y con razón. Algunos incluso se referían a él como el próximo clavel de Madara, debido a su dominio del Sharingan. Basta decir que, sin duda, sería posible que Itachi lo influenciara con su dojutsu, tal como Madara lo hizo con el Kyuubi hace tanto tiempo. ¿Qué era esa parte que susurrabas?, preguntó Sasuke con una mueca de desprecio, o más bien exigió mientras caminaba hacia Zabuza, pero se detuvo al encontrar la punta de la espada del verdugo apuntando a su rostro. No es asunto tuyo, Gaki. Solo debes preocuparte por tener cuidado con tu hermano mayor, murmuró Zabuza con una mirada fulminante. Sasuke se burló mientras respondía con un escupitajo. No, Itachi tiene que tener cuidado cuando lo encuentre. Dicho esto, el autoproclamado vengador se metió las manos en los bolsillos y se marchó, murmurando para sí mismo mientras parecía reflexionar sobre la información que el espadachín Kibi le había compartido, mostrando interés en la sameada, que podría usar no solo contra Itachi, sino contra cualquier adversario al que se enfrentara. He visto a muchos gamberros así, siempre sobreestimándose y subestimando a los demás, murmuró Zabuza con una risita divertida. Si ese pequeño imbécil decidía bailar la danza de la muerte con gente como Itachi y Kisame, bueno, era su funeral. Estoy de acuerdo, respondió Naruto con un tono algo distraído mientras reflexionaba sobre la información que el shinobi renegado le había proporcionado amablemente. No pudo evitar preguntarse qué querría un grupo de ninjas renegados de clase S con Jinchuriki como él. Un rescate, tal vez. A pesar de que los contenedores Biju como él mismo eran a menudo víctimas de intolerancia y discriminación, como él mismo había experimentado, los de su especie seguían siendo muy valiosos y codiciados recursos militares. Por otra parte, podría ser que este grupo Akatsuki los deseara por su inmenso poder. Era bien sabido que las bestias eran capaces de causar una destrucción masiva. Por ejemplo, a los Ichibi se les ha atribuido con frecuencia la conversión de Suna en un vasto desierto hace mucho tiempo, cuando la tierra era exuberante y verde, o al menos eso cuentan las historias. Si lo que decía Zabuza era cierto, y este grupo realmente perseguía a Jinchuriki como él, tarde o temprano irían por él. En ese caso, tendría que estar preparado para luchar contra ellos. Ahora que lo pensaba, ¿estaban los demás Jinchuriki al tanto de esta amenaza potencial? Si no, al menos deberían haber sido advertidos. ¿Podría el Hokage ayudar con eso? Tendría que preguntar más tarde. Otra cosa que tendría que hacer sería reunir tanta información sobre Akatsuki como pudiera, y convocar a servants potenciales para que sirvan como counters contra ellos. Gracias por la información, Zabuza-san. Por cierto, solo un aviso. Raig está en el aire. El Uzumaki informó al espadachín para no dar la falsa impresión de que el usuario de Kiba estaba entre los muertos. Tenía el presentimiento de que podría ser así. No importa. Ahora se convertirá en un shinobi renegado. No podrá volver a Kiri después de este fiasco. Zabuza respondió con una sonrisa, expresando claramente diversión en lugar de descontento por la noticia. Quizás por la ironía de que ambos fueran ahora ninjas renegados. Sí. Kakashi Sensei dijo algo parecido. Si no le importa que pregunte, ¿qué piensa hacer ahora? Si quiere, puedo hablarle bien al Hokage. Estoy seguro de que sería una gran ayuda para Konoha. Aqua y usted serían bienvenidos, ofreció el adolescente bigotudo con una sonrisa breve pero sincera. Agradezco la oferta, pero no me interesa. Konoha no está hecha para shinobi como yo, y yo no estoy hecho para Konoha. Como gato ya no abastecerá a Kiri, creo que no tendré que estar tan pendiente de mí. Además, le robé un montón de dinero al hombrecillo. Creo que quizá viaje por ahí, me haga más fuerte y algún día desafíe a tu Musashi. Tenemos un duelo que terminar, declaró Zabuza, mirando a la Santa de la Espada, quien pareció percibir su espíritu de lucha al sonreírle con petulancia. Era casi como si dijera lo espero con ansias. El Uzumaki asintió, comprensivo, y él respondió con la misma amabilidad. Creo que le gustaría. Dejando eso de lado, presiento que nos volveremos a encontrar pronto. Cuenta con ello. Una cosa más, ¿lo tienes bajo control?, preguntó Zabuza, señalando el abdomen del rubio. El joven bigotudo se dio cuenta de que el maestro de la matanza silenciosa le preguntaba si podía controlar los poderes de su Biju. Lamentablemente no.
No hay muchos expertos en el tema. Contener tal poder no viene precisamente con un manual de instrucciones. El rubio respondió frunciendo el ceño levemente, sabiendo que si el Kyuubi era su carga, quisiera o no, debía usar sus poderes lo mejor posible. Desafortunadamente, no tenía a nadie que le enseñara ni le diera instrucciones sobre cómo manejar un poder tan volátil. Si te interesa, he oído que los Jinchuriki de Kumo han aprendido a controlar y dominar a sus propios protegidos. Si alguna vez estás por aquí, podrías intentar pedirles ayuda, aconsejó Zabuza con una leve sonrisa. No solía ser tan caritativo, pero estaba de un humor agradablemente generoso. Aparte de eso, los Jinchuriki no eran los únicos shinobi descritos como monstruos, así que podía simpatizar hasta cierto punto. Lo último que supe es que Konoha y Kumo no se llevan bien. Desde el incidente entre Yuga y Kumo hace unos años, el Uzumaki habló con naturalidad. Si bien no conocía todos los detalles de ese incidente, era plenamente consciente de sus enormes repercusiones políticas. Algunas de las cuales aún se sienten hoy. Quizás, pero nunca se sabe. Zabuza respondió encogiéndose de hombros. Le había dado su consejo al chico. Lo que decidiera hacer con él dependía exclusivamente de él. Cierto. Al menos me ayuda a encontrar la dirección correcta. Muchas gracias, dijo Naruto mientras se marchaba para continuar con la limpieza y absorber en silencio lo que había aprendido del demonio de Kiri. Sin que nadie lo supiera, un tal capataz había logrado escabullirse tras escuchar y esperar su oportunidad. Algunos argumentarían que se debió a un descuido, ya que la amenaza había sido neutralizada. Otros, que el capataz había escapado gracias a un golpe de suerte, pero, en realidad, las ruedas del destino giraban lentamente. Días después, en Konoha, en la oficina del Hokage, se veía a Anko Mitarashi bostezando de aburrimiento mientras ayudaba al Sandaime con su papeleo. Tras enterarse de que la misión Ola había sido rebajada de rango C a rango A debido a la interferencia de shinobi rebeldes, fue sancionada con una prohibición temporal de trabajar en el departamento de tortura e interrogatorio, y en su lugar se vio obligada a trabajar como ayudante del Sandaime. Aunque en realidad, creía que era solo una excusa conveniente que el anciano Hokage usó para solicitar su ayuda, ya que nadie más parecía lo suficientemente competente para la tarea. ¿De verdad era tan difícil mantener un sistema de archivos? En fin, era un precio bajo por haber extraído de su marca maldita el pequeño fragmento del alma de Orochimaru. Aunque era un trabajo aburrido, no fue del todo malo, ya que el Hokage le dio todo el café, la sopa de frijoles rojos y el dango que pudo soportar como agradecimiento por su ayuda. Hablando de eso, dejó el bolígrafo y empezó a tomar un sorbo de su café. Ya casi se había enfriado, pero aún sabía bien. El propio Sandaime se tomaba un pequeño descanso mientras daba una larga calada a su pipa y exhalaba el humo por la nariz. Aunque en su interior seguía pensando en el informe que había recibido de Kakashi, entregado por uno de sus fieles sabuesos ninja invocados. ¿Quién habría imaginado que la primera misión del equipo 7 sería una de rango C, convertida en A? Quizás incluso en rango S un magnate corrupto, un shinobi rebelde de Kiri con conexiones con Zabuza Momochi. El mismísimo demonio de Kiri, no era uno de esos ninjas comunes y corrientes. Era un asesino altamente hábil y bien entrenado. No era el tipo de persona con la que un equipo recién formado debía lidiar. Por otro lado, contaban con Kakashi Atake, antiguo alumno del difunto Yondaime, el incomparable santo de la espada Musashi Miyamoto y, por supuesto, el tramposo Tamamo no Mae, junto con cualquier otra posible invocación que el propio Naruto pudiera invocar. Estaba seguro de que no habría problema. Un golpe sonó en la puerta de su oficina, lo que provocó que el Hokage gritara pase. En ese momento, la puerta se abrió revelando la figura de Neko, que llevaba un par de artículos en sus manos. Buenos días, Anko-san. Hokage-sama Lambu los saludó a ambos, mientras les entregaba el periódico matutino para el Sandaime y el ejemplar más reciente del libro de bingo para su amiga, la amante del dango. Gracias, Neko. Aprecio que hayas recuperado esto para nosotros, dijo el Sandaime agradecido. Su voz se apagó repentinamente en su garganta mientras leía la portada con los ojos cada vez más grandes, como si estuvieran a punto de salírsele de las órbitas. ¿Pasa algo, Hokage-sama?
Preguntó el ambú de cabello morado inclinando ligeramente la cabeza. Neko, ¿leíste el periódico? Preguntó Hiruzen, lo que la hizo negar levemente con la cabeza, ya que no se molestó en leerlo, principalmente porque tenía asuntos personales en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Preguntó Anko mientras se preparaba para hojear el libro de Bingo, pues le gustaba estar al tanto de todos los criminales buscados y también buscar cualquier información nueva que el libro de Bingo pudiera contener sobre su antiguo sensei y sus aliados. Fue un detalle muy amable de su amiga Neko conseguirle una copia. Sin ella, podría haber empezado a derribar las paredes por puro aburrimiento. Sin decir palabra, el Hokage presentó el periódico, mostrándoles la portada que revelaba el titular: El país de las olas liberado. El joven shinobi Naruto Uzumaki desafía el régimen de Yondaime Mizukage. El artículo en sí decía lo siguiente: una fuente confiable llamada Sr. B confirma que Gato había estado extorsionando a la gente de Wave Country, utilizando los muelles locales para su negocio de contrabando y estaba en negocios con Yondaime Mizukage y otras entidades anónimas en todas las naciones. El Sr. B informa que un shinobi llamado Naruto Uzumaki llegó y conquistó Wave con la fuerza de una vorágine. Por medios desconocidos, ha invocado figuras míticas y legendarias del pasado lejano, como Musashi Miyamoto, Tamamo no Mae, Jack el Destripador, Sir Francis Drake y el Rey Arturo, Artoria Pendragon. Después de una cuidadosa investigación, se descubrió que Naruto Uzumaki era considerado el último muerto de la Academia de Konoha, y probablemente ha estado ocultando sus verdaderas habilidades durante años, esperando su momento para atacar. Gracias a su carisma y a su fuerza de voluntad, logró someter a estas figuras para que cumplieran sus órdenes con una lealtad inquebrantable e incuestionable. Los habitantes de Wave ahora lo aclaman como un héroe y le han declarado públicamente su apoyo. Tiene una mente táctica aguda que le permitió idear estrategias inteligentes en el momento para tomar los muelles de Wave, y lideró la carga contra una fuerza enormemente superior de más de 1000 Kiri Shinobi y Rogetaki ninjas. Tiene la fuerza suficiente para derrotar a Sabusa Momochi y a Raiga Kurosuki, ambos miembros de los 7 espadachines de Kiri. El primero se arrodilló ante este joven genin, y el segundo se vio obligado a huir para salvar su vida junto con el líder de los ninjas rebeldes Taki. Actualmente sin identificar. Después de expulsar a las fuerzas enemigas, Naruto Uzumaki declaró públicamente al país de las olas como su territorio, y desafió abiertamente el régimen de Yondaime Mizukage, y prometió reaccionar contra cualquier agresión adicional de Kiri con extremo prejuicio. Sin ninguna forma de reacción de Kiri en este momento, no es demasiado decir que claramente este joven genin tiene incluso al infamemente brutal Mizukage temblando en sus sandalias shinobi. Actualmente, Gato y su pandilla están prisioneros y a la espera de juicio por parte de la gente del país de las olas. No perderemos de vista a este genin y observaremos en silencio cómo avanza su carrera. ¿Qué demonios está pasando?, gritó el Sandaime Hokage, su voz casi resonó por toda la aldea mientras varias aves alzaban el vuelo sorprendidas. Una cosa era segura, el equipo 7 tenía muchas explicaciones que dar. Una cosa era que una misión de escolta se convirtiera en una misión de rango debido a la interferencia de un shinobi rebelde, pero cómo terminó convirtiéndose en una gran batalla contra las fuerzas de una de las principales aldeas shinobi, y lo que solo podía interpretarse como un acto de guerra. Por si fuera poco, que Naruto reclamara Wave como su territorio podría tener consecuencias graves. Se podría decir, por ejemplo, que Konoha intentaba expandirse agresivamente. Además, también alteró el delicado equilibrio de poder que los hermanos Senju cultivaron y lucharon por mantener desde la concepción misma de las naciones shinobi. Bueno, esto no puede empeorar, ¿verdad?, se preguntó el Sandaime retóricamente mientras las dos kunoichi se quedaban mirando conmocionadas. Rayos. Cuando la señora serpiente le encargó esa misión al equipo 7, jamás imaginó que se convertiría en un desastre tan grande. De hecho, ahora se sentía un poco culpable, pues en parte era responsable de este fiasco. Entonces abrió su ejemplar del libro de Bingo para intentar ocultar su rostro, solo para encontrar una entrada en el índice titulada Nuevas entradas. Luego pasó a la página correspondiente y encontró la entrada indicada que decía lo siguiente: nombre, Naruto Uzumaki. Rango, genin. Recientemente egresado de la academia.
Afiliación al pueblo. Konoha. Técnicas y habilidades destacadas. Contratos de invocación únicos, supuestamente inventados por el propio Naruto. Se desconocen otras habilidades. Misiones conocidas. Un rango S, anteriormente un rango C. Evaluación de amenazas. Rango A. Recompensa. 30 millones ryo. Se busca vivo o muerto. Al leer esta entrada en particular, quedó bastante claro que las cosas empeoraron. La pregunta ahora era, ¿cómo reaccionaría Naruto al tener su propia entrada en el libro de bingo? Y lo más importante, ¿sería capaz de sobrevivir? Ahora que lo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que las cosas se habían alterado en las naciones Shinobi? Pensar que, con solo una misión en su carrera como Shinobi, ya era responsable de eventos que podrían tener consecuencias devastadoras para el mundo, para bien o para mal. Si continuaba con este impulso, ¿quién sabe qué podría pasar? Anko, por su parte, estaba deseando ver qué traería esta tormenta. Lo que no sabía, en ese preciso instante, era exactamente hasta dónde se extendían las ondas. Era como un efecto mariposa, donde dichas ondas se convertían en maremotos. En Kumo, el Raikage y su hermano menor examinaban el artículo en cuestión. Un destello de reconocimiento se reflejó en sus ojos cuando el joven genin les recordó de inmediato a su antiguo rival, el destello amarillo. En Suna, un usuario de arena de pelo carmesí observaba el periódico con interés. Normalmente no le interesaban los periódicos, pero esta vez era diferente, pues le ofrecía un enemigo potencial, alguien a quien valía la pena matar para demostrar su existencia. En Iwa, el Sandai Metsuchikage solo podía mirar el periódico con sorpresa, y por un instante, pensó que el Yondaime Okage había resucitado de la tumba, hasta que se dio cuenta de que el genin de la portada era otra persona. ¿A qué jugaba este chico al reclamar una aldea solo para civiles como Wave como su territorio? Por ahora, solo podía sentarse y esperar a ver qué pasaba. En Kiri, se corrió la voz rápidamente de la caída de Gato y del supuesto desafío abierto de Naruto al Mizukage. Un genin solitario, sin importarle las consecuencias, que de repente e inexplicablemente buscaba pelea con una figura destacada del mundo shinobi. Era inaudito. Este giro de los acontecimientos se convirtió rápidamente en un grito de guerra en Kiri, impulsando a los rebeldes a luchar con más fiereza que nunca y finalmente restaurar la paz en su país. Muchos veían a Uzumaki como un posible salvador, y su nombre ahora se gritaba con numerosos gritos de rebelión. En otra parte de las naciones shinobi, el ayudante con anteojos de cierta actriz famosa también estaba leyendo el mismo artículo y encontró una chispa de inspiración cuando supo que este podría ser el shinobi perfecto para un tipo especial de misión de escolta que podría ayudar a derrocar a cierto daimyo tiránico. Ename, una mujer de cabello azul, leía el artículo con el ceño ligeramente fruncido. Parecía que no recibiría su cargamento de etiquetas explosivas. Un pequeño inconveniente, pero nada que pusiera en peligro sus planes de contingencia para lidiar con cierto hombre con una máscara espiral naranja. Sin embargo, esta era una historia muy intrigante, como mínimo, aunque probablemente estuviera exagerada. En Oto, cierto Sanin serpiente también vio el periódico y rió entre dientes con sarcasmo mientras lo leía, despertando un gran interés en las técnicas de invocación del Uzumaki. Se preguntaba cómo lo hacía. ¿Cómo era capaz de invocar tales figuras? Además, tenía una persistente sensación debido a una pregunta sin respuesta. Porque ya no sentía conexión con la marca maldita de su antigua aprendiz. No había informes de su espía ni de los canales oficiales sobre su muerte, así que ¿por qué se había cortado la conexión recientemente? Por desgracia, tuvo que dejarlo de lado para prepararse para la inminente invasión a Konoha. Hasta ahora, quizás la última persona en estar al tanto de la creciente infamia de los Uzumaki fue, por supuesto, el propio Naruto. En el país de las olas, todo se había vuelto confuso en los últimos días desde la caída de Gato. Cuando se corrió la voz de que el magnate había sido derrotado, pareció como si la gente hubiera rejuvenecido de inmediato, como si les hubieran insuflado nueva vida y esperanza. Los trabajadores portuarios locales que habían sido expulsados previamente por Gato y su pandilla retomaron rápidamente sus antiguos puestos en preparación para recibir nuevos envíos de mercancías, incluidos alimentos y otros suministros muy necesarios.
Muchos voluntarios se unieron para ayudar a terminar la construcción del puente de Tazuna, pues ya no tenían motivos para temer al magnate que gobernaba su hogar con mano de hierro. El propio constructor del puente se vio obligado a compaginar casi todo entre la construcción de su puente, la organización de acuerdos comerciales antiguos y nuevos, y otras tareas similares, lo que lo colocó en una especie de posición de liderazgo. Los matones encarcelados en el comisariato fueron sacados a rastras y se llevaron a cabo una serie de juicios con el viejo constructor de puentes actuando como juez, sus conciudadanos como jurado y el equipo 7 y compañía como sus alguaciles designados, con Sabusa ofreciéndose como voluntario como verdugo. Los juicios fueron un asunto relativamente rápido. De hecho, llamarlos juicios sería un poco exagerado, ya que eran meras formalidades, por decirlo menos, puesto que ya se sabía que los acusados eran culpables. Los hombres de gato fueron exiliados de Wave, ya que la gente no se sentía cómoda con la idea de una ejecución sumaria masiva. Se acordó ampliamente que más derramamiento de sangre sería inútil. Los matones en cuestión fueron amontonados en botes de remos con la mínima cantidad de comida y agua, obtenida de las provisiones del comisariato y de las propias provisiones de gato, y luego enviados lejos con la advertencia de que serían asesinados en el acto si regresaban. En cuanto al magnate, esto era un asunto aparte. Dado que él fue quien tomó el control de Wave y asesinó a su héroe local, Kaisa, el magnate necesitaba enfrentar algún tipo de castigo severo. La ejecución, obviamente. El problema era que nadie parecía ponerse de acuerdo sobre el método para acabar con la vida de gato, ya que decapitar o ahorcar les parecía demasiado rápido y misericordioso para su gusto. Durante las deliberaciones sobre un método de ejecución adecuado, Drake sugirió despreocupadamente que gato fuera ahorcado. Al ser interrogado por quienes desconocían lo que implicaba, el corsario explicó con gran detalle que consistía en pasar una cuerda por debajo de la quilla, o el fondo del barco, y arrojar a la víctima por la borda, para que fuera arrastrada bajo el barco y se ahogara. Incluso si no se ahogaran inmediatamente, aún existía la posibilidad de que hubiera percebes y otros crecimientos marinos que pudieran provocar laceraciones, lo que a su vez también podría atraer tiburones hambrientos que percibieran el olor de la sangre. Esta idea atrajo mucho a la gente de Wave, y se acordó por unanimidad que Gato sería zarpado en el primer barco disponible que zarpara. Una vez hecho esto, el magnate fue metido de nuevo en una caja demasiado pequeña para esperar su sentencia. Después, el equipo 7 reanudó su entrenamiento en ejercicios de control de chakra. Kakashi decidió pasar a caminar sobre el agua con Naruto y Sakura, mientras que Sasuke continuó con caminar sobre los árboles, para su propia frustración por su falta de progreso. Irónicamente, esta frustración también fue lo que obstaculizó su propio progreso. Los Uzumaki por su parte continuaron aprendiendo las artes de la esgrima bajo la tutela tanto de Musashi como de Artoria, esta última deseando ayudar a contribuir al crecimiento de su maestro ya que no participó activamente en la batalla anterior, aunque estuviera siguiendo sus órdenes. También continuó aprendiendo sellado y magia taoísta con Tamamo y con la ayuda de sus clones. La Kitsune prefería la compañía de su amor verdadero, pero no se quejó de nada. También aprendió algunas cosas de Jack sobre el uso de cuchillos, o kunais en su caso. Ella sabía con certeza dónde cortar a una persona. Los mejores lugares para cortar y apuñalar para una muerte rápida, limpia y silenciosa o, cuando fuera necesario, los puntos que pueden causar más dolor, pero no matar directamente a una persona. En cuanto a Sabusa y Aku, pasaron la mayor parte del tiempo en su escondite en Wave. Este último se preocupaba un poco por el primero por miedo a que su maestro resultara herido cuando Raiga intentó secuestrarlo. El espadachín de Kiri estaba un poco molesto, pero finalmente decidió disfrutar de la paz y el descanso, pues se sentía realmente a gusto por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, el equipo 7 se encontraba en la residencia de Tazuna, disfrutando de una comida preparada con cariño por Tamamo y Tsunami, mientras el grupo se abalanzaba sobre sus platillos. Delicioso como siempre, Tamamo elogió el Uzumaki mientras sorbía un poco de ramen. Ramen de verduras, para ser más precisos. Aunque no le gustaban las verduras, sabía que la zorrita quería una dieta más completa. Además, no estaba seguro de cómo la preparaba, pero lo hacía de forma que le resultara más apetecible. La zorra sonrió radiante ante las palabras de su amo y respondió: Mikon.
Come todo lo que quieras, cariño. Tamamo preparará todo lo que quieras. Durante la comida, Kakashi, Sakura y Tazuna se quedaron mirando con sorpresa como Artoria tenía en las manos un tazón con una montaña de arroz, y ya era su cuarta ración. La reina de los caballeros comió y comió más de lo que cualquier humano normal podría soportar, y aún así, siguió comiendo sin dar señales de aflojar. Kami en el cielo, su apetito avergüenza al de los Akamichi, murmuró Sakura mientras parpadeaba como un búho, mientras se preguntaba exactamente a dónde iba toda la comida del monarca, sin contar su estómago. Si sigue comiendo así, literalmente se comerá al pobre Naruto de toda la casa. Kakashi habló en un tono ligeramente preocupado mientras miraba a su estudiante rubio, quien no parecía molesto por el apetito aparentemente insaciable de su nuevo sirviente. Oye, ¿no nos falta alguien? ¿Dónde está ese niño? ¿Inari? Preguntó Musashi mientras mordisqueaba una bola de arroz. Oh. Inari ha salido a hacernos un pequeño recado. Volverá en cualquier momento, aclaró Tazuna al salir de su estupor. ¿Cuánto necesitaba comer exactamente esa Artoria? Recordó imágenes de reyes y nobles a los que se les servían cantidades ingentes de comida, lo cual le parecía un desperdicio, pero parecía que, en este caso, el rey de Camelot podía comer más que un pequeño ejército, así que, en su caso, estaba justificado. La puerta se abrió de golpe, revelando la figura de Inari. ¿Qué demonios? El chico del sombrero de pescador jadeaba y estaba sin aliento, lo que sugería que debía haber regresado corriendo. En una mano llevaba una bolsa con materiales que su abuelo y Kakashi le habían pedido, y en la otra, un periódico apretado en el puño como si le fuera la vida en ello. Chicos, no se lo van a creer, dijo Inari mientras estrellaba el periódico contra la mesa con tanta fuerza que los platos y cubiertos salieron disparados cómicamente por los aires antes de aterrizar perfectamente en su lugar. Tazuna arqueó una ceja mientras se preguntaba qué habría alterado tanto a su nieto. ¿Había pasado algo recientemente que desconocían? Por otra parte, esta era la primera noticia que Wave recibía en mucho tiempo desde que Gato tomó el poder e intentó aislar al país del mundo exterior. Dio la vuelta al periódico para revelar la portada, y entonces vio el artículo sobre el propio Naruto. ¿Qué demonios?, gritó Tazuna en estado de shock. De repente, todos bajaron la vista al papel mientras lo leían. ¿Qué demonios es toda esta porquería? ¿Por qué Naruto se lleva toda la gloria? Su invocación hizo casi todo el trabajo, si no todo. Chilló Sakura mientras golpeaba la mesa con los puños. Ah, está bien. Nuestras leyendas e historias ya han resistido el paso del tiempo. Nuestra querida Bouya merece la oportunidad de ser el centro de atención. Musashi habló con voz alegre mientras se limpiaba los dientes con un palillo, mientras los demás sirvientes asentían, pues sus historias ya eran conocidas. 1000 shinobis. Menudo detalle, murmuró Naruto distraídamente mientras sorbía su ramen. Sus palabras hicieron que Haruno arqueara una ceja. Esa es la parte que te obsesiona. No la parte donde tomaste Wave como territorio y desafiaste al Mizukage. Básicamente le estás declarando la guerra a todo un país. Una de las principales naciones shinobi. Gritó la fangirl de cabello rosa mientras señalaba con un dedo acusador al adolescente bigotudo. Definitivamente no recuerdo haber hecho nada parecido. No sé de dónde sacaron esa parte. El Jinchuriki respondió con un encogimiento de hombros despreocupado, aunque a pesar de su actitud tranquila y despreocupada, se podía ver un pequeño brillo en sus ojos que mostraba su emoción y temor ante su nueva infamia. Al fondo, la santa de la espada sorbía lentamente su ti mientras intentaba parecer lo más inocente posible mientras sudaba a mares. El artículo mencionaba a una fuente llamada Señor B. ¿No era el nombre del capataz Vargus?, preguntó Kakashi mientras cruzaba los brazos sobre el pecho con un suspiro exasperado, sintiendo casi como si estuviera muriendo por dentro ya que probablemente tenía el equipo más problemático de todos los tiempos. Ah, ¿sí? Mi buen amigo Vargus. Eso es lo que olvidé antes. Supongo que se escabulló después de la pelea y decidió soltar la sopa. Drake habló mientras chasqueaba los dedos, tras recordar por fin lo que había olvidado y luego, con indiferencia, tomó un trago de cerveza de la botella que tenía en la mano. Buen amigo.
Literalmente le pusiste una pistola en la cabeza mientras, y cito textualmente, interpretabas a Guillermo Tell. Kakashi habló con tono serio. Es cosa de piratas. No lo entenderías. El famoso explorador respondió con desdén, lo que hizo que el ninja copiador se pusiera rojo de ira. Con esa clase de infamia, sin duda conseguirás un libro de bingo. La única pregunta es, ¿cuánto será? Preguntó Kakashi, aunque sus palabras iban más dirigidas a sí mismo, pues pensaba en voz alta. Voy a tener una recompensa. ¡Genial!, dijo Naruto con genuina emoción. ¿De verdad estás feliz por eso?, gritaron Tazuna y Sakura al unísono mientras golpeaban cómicamente el aire. Supongo que sí, respondió Naruto con una risita mientras tomaba un sorbo del caldo de su tazón. No pensarás eso cuando tengas un objetivo gigante en la espalda, Dove. Vendrán a por ti por la recompensa y por la reputación de haberte derrotado. Sasuke habló en tono burlón, sintiéndose profundamente dolido por no ser él quien aparecía en la portada, ya que podría haber llamado la atención de Itachi, pero que Dove cayera víctima de su propia arrogancia sería un buen premio de consolación. No me importa. Solo significa que la gente reconoce que me estoy haciendo más fuerte. Claro, mucho del artículo ha sido exagerado, pero que Shinobi no tiene una reputación que sea una mezcla de verdad y fantasía. Lo mejor que puedo hacer es seguir entrenando e intentar estar a la altura de las historias. Si sigo teniendo éxito, significa que me lo he ganado. Si muero, supongo que simplemente no estaba hecho para esto, explicó el Uzumaki con una gran sonrisa, sus palabras sorprendiendo a todos, excepto a sus servants. Kakashi arqueó una ceja, pues su difunto sensei había dicho algo muy parecido hacía mucho tiempo, tras convertirse en una amenaza reconocida por las demás naciones shinobi. Kami, eso le hizo sentir algo de nostalgia. Llamaron a la puerta principal, lo que hizo que Tsunami abriera rápidamente y se encontró con las siluetas de Zabuza y Ako esperando allí. El primero levantó un periódico y luego miró el que estaba sobre la mesa. «Supongo que también oíste la noticia», preguntó el espadachín de Kiri, lo que provocó que el grupo de Konoha y los miembros de la residencia Tazuna asintieran con la cabeza en señal de confirmación. Ya me lo imaginaba. Se corrió la voz como la pólvora. No me gusta que los periódicos digan que me arrodillé ante ti, pero no te lo reprocharé, ya que sé que no eres responsable de esas tonterías. Daría un buen dinero por ver la cara del Mizukage ahora mismo. Debe estar fuera de sí de la ira, murmuró Zabuza mientras pasaba junto a la mujer de pelo azul con su herramienta a cuestas, mientras la hija de Tazuna cerraba la puerta tras ellos. En fin, tengo que preguntar, ¿ya sabes cuál es tu recompensa?, preguntó el demonio de Kiri, lo que hizo que el rubio negara con la cabeza, ya que aún no tenía la copia más reciente del libro de bingo. Zabuza sonrió al presentarle una copia recién llegada a los muelles. ¿Qué demonios? Todavía estaba caliente al tacto, casi como recién salida de la imprenta. Luego lo abrió y presentó la página, que tenía la entrada de Naruto. Los resultados fueron los que uno podría esperar. Sakura gritó con asombro. 30 millones. Sasuke arqueó una ceja levemente. Incluso él tuvo que admitir en voz baja que era una recompensa impresionante. Aunque desde luego no se lo diría a la cara al Dove. Debo admitir que no esperaba que fuera tan alto, murmuró Kakashi en voz alta. Aunque, en retrospectiva, reclamar una nación, incluso una civil, supuestamente desafiar a un Kage, y tener la capacidad de invocar figuras legendarias, podría haber resultado en una cantidad tan impresionante. Aún así, 30 millones de ryo como recompensa inicial por un genin, recién salido de la academia, era completamente inaudito. Vaya. Parece que consiguieron mi foto de la licencia Shinobi. ¡Wow! Ahora también tengo mi propia entrada para el libro de bingo. ¡Genial! El rubio rió entre dientes con una gran sonrisa y recordó su deseo de tener su propia entrada la última vez que visitó a Tenten, mientras que al fondo, los ojos de su sirviente brillaban de orgullo ante su nueva infamia. Tamamo en particular agitaba animadamente un conjunto de pompones mientras cantaba «Vamos, vamos, Naruto». 30 millones. Maldición. Oye, capitán, ¿qué tal si te entregamos a la recompensa y luego te sacamos de la cárcel?
Podríamos ganar mucho dinero con esa estafa. Sugirió Drake con un brillo codicioso en los ojos ante la perspectiva de robar algo de dinero extra. Quizás prefiera dejar esa opción abierta por si mi recompensa aumenta, que probablemente lo hará. No quiero parecer arrogante, dijo el Uzumaki con una risita, y su sugerencia le valió un rápido asentimiento del corsario, ya que parecía un plan sólido. Sí. Esperar a que su recompensa aumente y se convierta en una gran recompensa. Ahora bien, ¿qué podría hacer para aumentar su reputación y, por ende, la recompensa? ¿En serio estás considerando hacer esa estafa?, gritó Sakura arqueando una ceja, más que nada por incredulidad de que le estuviera siguiendo la corriente a ese maldito pirata. ¿No es malo que Naruto tenga una recompensa?, preguntó Tazuna, sabiendo que mucha gente desagradable intentaría hacerle daño al chico por la recompensa, aunque, dada la constante compañía del chico, se necesitaría muchísimo para ponerlo en peligro real. No necesariamente. Muchos shinobi aceptan una recompensa por el libro de bingo como una especie de medalla de honor. En cierto modo, es una especie de muestra de su fuerza, habilidad y reputación. Si bien no siempre es preciso, ayuda a atraer clientes potenciales que podrían desear los servicios de tal figura, y, por supuesto, a muchos oponentes fuertes. Respondió Kakashi, habiendo experimentado en primera persona cómo una recompensa alta puede afectar la vida de un shinobi. El propio Zabuza rió levemente entre dientes mientras jugueteaba con la espada del verdugo que llevaba atada a la espalda. El chico ahora tenía una recompensa igual a la suya, sin embargo, apenas había empezado a dejar su huella en el mundo shinobi. No cabía duda de que la recompensa de Naruto seguiría aumentando. Oye, Bouya, me acabo de acordar de esto, ¿pero cabremos todos en tu apartamento?, preguntó Musashi de repente, haciendo que su amo arqueara una ceja. Se le había olvidado por completo. Tenía razón. En su apartamento cabrían cómodamente él, Musashi y Tamamo con relativa facilidad. Jack probablemente también podría caber. Sin embargo, con la llegada de Drake y Artoria, bueno, eso era otra historia. En resumen, no. Definitivamente no. Lo primero que haremos al llegar a casa será buscar un lugar más grande para todos nosotros y posiblemente para otros Evans que probablemente invoque en el futuro. Respondió Naruto, preguntándose cómo podría encontrar, y mucho menos costear, un lugar lo suficientemente grande. El dinero que recibió como recompensa por el incidente del pergamino prohibido fue bastante considerable, pero ciertamente no duraría para siempre. ¿Necesitas un nuevo hogar? ¿Por qué no lo dijiste? Sería un honor construirte uno. La gente de Wave te debe muchísimo gracias a ti y a tus invocaciones. Tazuna habló con una sonrisa y se ajustó las gafas. Lo aprecio, pero no creo que pueda permitírmelo. Uzumaki intentó hablar, pero fue silenciado cuando el constructor de puentes dejó caer una botella de sake. ¿Te lo puedes permitir? ¿Crees que te pediría dinero después de lo que hiciste por nosotros? Jajaja. Con Gato desaparecido, los puertos abiertos y el puente casi terminado, Ola se convertirá en uno de los mayores centros comerciales de las naciones. Construir un hogar digno para uno de nuestros salvadores sería un privilegio. Tazuna respondió con una sonrisa, feliz de poder prestar sus servicios al genin que, en última instancia, fue clave para salvar su patria. Si no es mucha molestia, aceptaré su generosa oferta. Respondió Uzumaki, ya que dudaba que el constructor de puentes y futuro ex cliente aceptara una como respuesta. Todo eso está muy bien, pero con el inminente auge económico masivo de Wave, llamará la atención. Muchos criminales como Gato podrían intentar infiltrarse. También existe la posibilidad de que otras naciones shinobi también quieran su parte. En ese caso, el país de Wave podría necesitar protección continua para mantener alejados a los elementos indeseables. Lo último que necesitamos es que la historia se repita. Kakashi habló en tono pensativo mientras entrelazaba los dedos. Es cierto. Supongo que si Wave es realmente mi territorio, lo quiera o no, tengo que defenderlo. Intervino Naruto mientras se ajustaba la diadema, mientras Artoria apartaba su tazón, ahora vacío, y dejaba los palillos. Ah. Es como dices, joven amo.
Si alguien se atreve a amenazar a nuestros aliados y territorios, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, en los campos de aterrizaje, en los campos y en las calles, en las colinas. Y jamás nos rendiremos. Por cierto, solicito otra ración de arroz. La rey de los caballeros, declaró mientras presentaba su cuenco y exigía y pedía más comida. ¿Quién dijo algo de pelear con alguien? ¿Aún quieres más comida? ¿Por qué siento que me has copiado ese discurso?, preguntó Sakura rápidamente, señalando al monarca con el dedo acusador. Kakashi sudó una gota y suspiró mientras interrumpía. Agradezco tu oferta de respaldar y proteger a Wave, Naruto. Hay una solución mucho más sencilla. Tazuna-san, si estás dispuesto, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo con el Sandaime Hokage para una futura protección. El constructor de puentes asintió, comprensivo. En cierto modo, esperaba tener que negociar la protección futura de Wave una vez que las cosas se pusieran en marcha. Claro que no le importaba pagar para evitar otra situación como la de un gato. Sea como sea, si alguna vez necesitas nuestra ayuda, no dudes en llamar a Tazuna-san. Después de todo, ahora somos amigos, ¿verdad?, dijo la rubia con una cálida sonrisa, lo que le valió un rápido asentimiento del anciano. No me van mucho estas cosas sentimentales y cariñosas. Aku y yo nos vamos pronto. Siento que me he perdido mucho desde que me convertí en renegado. En fin, nos vemos por ahí, Gaki, dijo Zabuza mientras se marchaba, lo que provocó que Naruto hiciera una pregunta anterior. ¿Nunca me respondiste por qué mataste a tu clase?, preguntó Naruto, lo que provocó que el espadachín Kiri se girara con una ceja levantada. ¿Eso realmente importa tanto?, preguntó Zabuza mientras inclinaba ligeramente la cabeza. El maldito niño era bastante persistente. Probablemente no, llámalo curiosidad personal. El Uzumaki respondió encogiéndose de hombros. El demonio de Kiri pensó un momento y luego suspiró. En cierto modo, le debía algo al chico, y no tenía sentido no responderle. Bien. No es muy conocido, pero en Kiri siempre hay al menos una clase en la academia llena de psicópatas, degenerados, chicos problemáticos, ese tipo de cosas. El tipo de chicos que ya están predispuestos a la violencia y la agresión. Toman a los peores de los peores y los meten a todos en un aula. Había un chico, no recuerdo el nombre, pero tenía una fascinación por arrancarles la cabellera a sus víctimas. También había una chica con una predilección por el encanto y el daño, una auténtica viuda negra en ciernes. Mientras todos los chicos de mi clase se dedicaban a traficar y planear sus asesinatos perfectos a su gusto, yo decidí acabar con ellos para mi propia supervivencia. La razón por la que era famoso fue porque lo hice sin ayuda ni alianzas. Los maté a todos yo solo. La historia se me ha quedado grabada desde entonces. Eso es todo. Zabuza habló mientras compartía la historia de su tiempo en la academia de Kiri. No te avergüences de luchar por tu supervivencia. No sé si te sirva de consuelo, pero en retrospectiva, si esos otros sobrevivieron, podrían haber lastimado a mucha gente. Naruto respondió con una expresión comprensiva, sabiendo que, en lo que a la supervivencia se refiere, la moralidad a menudo se vuelve oscura y, en el mejor de los casos, turbia. No hay lugar para el blanco y negro. El shinobi renegado simplemente se burló e ignoró las palabras del rubio, pero había un ligero brillo de apreciación en sus ojos. Estaré afuera, Aku, despídete. No te lo dije directamente antes, Musashi-san, pero tengo la intención de tener una revancha como Dios manda contigo algún día. Dicho esto, Zabuza salió mientras la Santa de la Espada sonreía de oreja a oreja, ansiosa por terminar su pelea en el futuro. Una última cosa, me quedo con el barco de gato, añadió el demonio de Kiri con una risita mientras se marchaba. Aunque no lo dijo en voz alta, parecía que Zabuza era de los que odiaban las despedidas. ¿Para qué necesita el yate?, preguntó Sakura con expresión inexpresiva, ganándose un pequeño encogimiento de hombros de Aku, quien tenía una expresión divertida. Para viajar. Es un buen barco, pero me estoy desviando. Naruto-san, quería agradecerte por todo. No nos conocemos desde hace mucho tiempo y nuestra alianza fue muy breve, pero aún así disfruté trabajando contigo.
El usuario de hielo habló mientras hacía una pequeña reverencia a la rubia. Te lo agradezco. Aunque, por favor, hazme un pequeño favor. No finjas que no nos volveremos a ver. ¿Quién sabe? Quizás nos volvamos a ver algún día. Ojalá la próxima vez no seamos enemigos. El rubio respondió mientras le extendía la mano al chico de aspecto femenino, quien le sonrió al adolescente bigotudo y le estrechó la mano. Una sensación de camaradería surgió entre ellos a pesar de conocerse tan poco. No es mucho, pero considera esto como un pequeño agradecimiento de mi parte, declaró Aku mientras metía la mano en su kimono y le ofrecía un pergamino de ninjutsu al Uzumaki. Lo aceptó agradecido y lo abrió para ver su contenido, descubriendo que contenía instrucciones para realizar el jutsu de niebla oculta. Al contrario, esto significa mucho para mí. Tú y Sabusa, cuídense y no se metan en problemas, dijo el Uzumaki con un pequeño guiño, ganándose una sonrisa burlona del falso Anbu. No haré promesas firmes, pero diré que Sabusa-sama y yo no tenemos que preocuparnos por el dinero ahora mismo, así que no hay necesidad de aceptar trabajos turbios. Adiós por ahora. Hasta la próxima vez que nos veamos, respondió Aku mientras se marchaba, ansioso por ver el mundo con su propio maestro y seguir entrenando juntos. ¿Quién hubiera imaginado que te harías amigo de la gente que intentaba matar a mi abuelo? Murmuró Inari mientras se quitaba su característico sombrero de pescador y se rascaba la cabeza. El mundo shinobi es un lugar extraño y curioso. Prácticamente cualquier cosa puede pasar. Kakashi intervino con su característica sonrisa, agradecido de que esta misión pudiera considerarse un gran éxito más o menos. Aunque, en su interior, aún temía las consecuencias que pudiera tener ese artículo del periódico. Bueno, yo también quiero decir algo, mientras pueda. Perdón por ser un niño quejoso y molesto. Perdón por todo lo que dije. Ustedes sí que me lo demostraron, ¿eh? Murmuró Inari tímidamente, con dificultad para encontrar las palabras adecuadas para disculparse, aunque Naruto percibió la sinceridad en ellas. Eso significa mucho, pero no te preocupes. Siempre supe que actuabas por dolor. Si te sirve de algo, acepto tu disculpa, dijo Naruto mientras le revolvía el pelo al menor, lo que le hizo reír un poco. Por cierto, ¿a qué saliste de todos modos? Preguntó el Jinchuriki con curiosidad. Su pregunta hizo que Inari esbozara una sonrisa traviesa. Ah, sí, el abuelo me pidió que recogiera algo para un proyecto especial. Un toque final para el puente. Me ofrecía recoger algunas cosas para los demás si querían mientras estaba fuera. Kakashi me pidió que recogiera esto, aunque no estoy seguro de para qué son. El chico del sombrero de pescador respondió mientras sacaba un juego de globos y pelotas de goma. Ya sé que... El rubio respondió con una sonrisa, consciente de que estos eran los materiales que le faltaban para empezar a estudiar el Rasengan que Kakashi le había prometido. Miró con complicidad al Jonin enmascarado, quien asintió, sintiéndose listo, ansioso y con algo de inquietud por enseñarle a Naruto el jutsu original del Yondaime. Aunque no se lo dijo en voz alta a nadie, también tenía otra preocupación. Con la creciente infamia de Naruto, si permanecía en el equipo 7, podría poner indirectamente en peligro a Sakura y Sasuke. La primera era una kunoichi desprevenida que aún sentía un profundo afecto por el Uchiha debido a una mentalidad de fan profundamente arraigada. En cuanto al propio Uchiha, sin duda seguiría poniéndose en peligro imprudentemente, sobre todo si algún oponente fuerte aparecía para desafiarlo. Gracias a sus invocaciones, Naruto era prácticamente un equipo en sí mismo. Solo necesitaba que otro Jonin lo supervisara para tener una supervisión oficial y, por supuesto, para ayudarlo a continuar su entrenamiento como shinobi. Aunque le dolía un poco admitirlo al ninja copia, creía que el rubio probablemente se volvería aún más fuerte bajo la tutela de otro, sobre todo si se libraba de las distracciones indebidas de sus compañeros. Tendría que hablar de esto con el Sandaime cuando regresaran a Konoha. Era una pena separar el equipo, pero Kakashi suponía que sería por el bien común, ya que quería lo mejor para sus alumnos. Además, podía decir con absoluta confianza que, de todos ellos, incluido el propio Kakashi, el potencial de Naruto los superaba con creces. Por lo tanto, necesitaba la oportunidad de aprender y crecer sin obstáculos.
Aún así había algo más que le preocupaba con la creciente reputación de Naruto, no solo atraería la atención de entidades extranjeras, sino también de posibles enemigos en casa. Después de todo, como le dijo hace mucho tiempo una kunoichi de rostro carmesí, hazte amigo de muchos, confía en pocos. Vigila a tus enemigos y vigila a quienes dicen estar de tu lado. La traición solo viene de quienes se hacen pasar por amigos, así que asegúrate de tener una espada de repuesto a mano por si intentan apuñalarte por la espalda.